Maestro, compártanos, ¿cuál es la segunda parte del mensaje de los santacaranos acerca del origen de la humanidad? Bueno, en principio que existe una tierra gemela. Hay una tierra gemela, pero en una dimensión ligeramente superior a la material. Es decir, considerando que la Tierra está en 3.0 dimensión, y esa tierra gemela estaría entre 3.1 y 3.2 dimensión. Por ello es que es invisible a los astrónomos. Mientras la astronomía humana siga pensando que los astros son como bolas de billar en una mesa, y no solamente materiales, sino además en una temporalidad lineal como la nuestra, y no solamente, sino en un aquí lineal y denso como el nuestro, pues van a estar creando pues casi un invento de universo, porque en realidad una de las inmensas realidades del universo, que es categóricamente una verdad, es que el universo por definición es multidimensional, y en este caso particular esta multidimensionalidad está expresando que esta otra tierra con esta otra humanidad estén un poco más desarrollados que nuestro planeta. Como astro, esto sería 3.1 o 3.2 dimensión, pero en términos temporales parece ser una humanidad que a nosotros nos lleva aproximadamente unos 600 años. Cuando se creó a la humanidad, continúan los santacaranos canalizando, los maestros decidieron al 2 por 1. Es decir, con el mismo esfuerzo de crear una cultura estelar, crearon dos, que es el equivalente a un matrimonio que dice, pues de una vez vas a tener 2 hijos, ¿no? Finalmente van a ser 2 cunas y 2 niños aprendiendo a caminar y hablar, etc. Es prácticamente el mismo trabajo, el 2 por 1, si es que lo quisiéramos nosotros ver humanamente. Con el mismo esfuerzo de crear una cultura estelar, crearon 2, que son diferentes. Nosotros y ellos somos diferentes. Crearon por un lado a la humanidad de la Tierra, crearon además una segunda civilización que puede conocerse como la Tierra Gemela. Si bien eso de gemela más bien es una manera de hablar, es más bien una civilización acompañante, es más bien una civilización hermana a la Tierra. Es como si la Tierra tuviera una hermanita, digamos. Si bien no es gemela, porque se encuentra en una dimensión de vibración diferente a la nuestra. Por ello es invisible a nuestra realidad material. Está habitada por almas que están aprendiendo en sus desarrollos espirituales. Ellos no tienen que saber de nosotros. Nosotros no tenemos que saber de ellos. Somos 2 culturas totalmente independientes, generadas por las mismas culturas de las estrellas. Con respecto a la realidad de la Luna, los extraterrestres santacaranos nos dictan que la Luna estuvo habitada antes que la Tierra. Primero se habitó la Luna, después se habitó la Tierra. La Luna fue habitada antes que la Tierra. La Luna nunca ha sido de la Tierra, ni es de la humanidad. La Luna contiene bases de civilizaciones del universo. La Luna tiene un proyecto de entrenamiento de almas y de conciencias para ser proyectadas al universo desde la Luna, sin pasar por la Tierra, el cual tampoco es un proyecto humano. La Luna no solo tiene bases en la superficie, sino que además está habitada por dentro. El día que el humano quiere establecerse en la Luna, va a tener que tocar puertas para hacerse de un lugar en donde vivir. Hay 2 bases humanas en la Luna, una de las cuales resguarda planos muy antiguos de lo que fue originariamente la humanidad. Hay un resguardo extraterrestre de la cultura global humana
y de sus alcances, hasta el último detalle, en alguna parte cercana a nuestro sistema solar. Cada avance, por mínimo que sea en la Tierra, es respaldado, se le saca una copia. Tal información es enviada fuera de la Tierra. El diseño de los maestros, que los maestros tuvieron que dar a la humanidad, es por eras, que son parecidas a capítulos que tienen un desarrollo y encuentran su finalización, después de los cuales un capítulo de volver a empezar llamado eras. Fue un diseño que ellos tuvieron que adoptar. No es el fin del mundo, no es el fin de la humanidad, no es el fin del planeta, sino el fin de una era. La historia de Noé y el arca en realidad fue el fin de la era anterior a la actual. Después de haber transcurrido estos miles de años desde la historia del arca de Noé, nos hallamos nuevamente en el fin de nuestra era actual, que es como si hubiera un nuevo Noé con una nueva arca. Pero no es así, nada más es una manera de tratar de comparar las historias que se refieren a lo mismo. Y que el final de nuestra era actual, por lo menos formalmente, ha comenzado desde 2016, 16, 17, 18 y 19. Quiere decir que tenemos 4 años y medio en este momento inmersos en el fin de nuestra era, que se va a llevar 90 años hasta fines de la primera década del siglo que viene, hasta fines de 2110. Cuando los santacranos hablan acerca de la carrera espacial, ellos afirman que en la carrera espacial el humano va a llegar de hecho, hasta donde se lo permitan las civilizaciones de las estrellas, en tanto aduanas. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad va a tener que pagar aduanas a culturas extraterrestres conforme vaya avanzando en distancias hacia afuera del sistema solar. Además, va a ser fuertemente la humanidad cuestionada y va a tener que enfrentarse a intereses extraterrestres que no van a permitir que el humano llegue así nada más porque sí o porque se le ocurrió a algún lugar en el universo. Y tales poderes extraterrestres, de hecho, van a fijar cuáles son los límites y los alcances de la raza humana en el espacio. Va a estar supeditado a los intereses, a las conveniencias y a las exigencias de culturas de allá afuera del universo, que van a decir: me parece muy bien, la humanidad quiere llegar aquí, perfectamente bien, pero nosotros vamos a poner nuestras condiciones. También nos están hablando acerca del origen de las emociones. Las emociones no son un misterio, como si no se supiera cuál es su origen. El origen de las emociones no está en el cerebro, ni es parte del cuerpo. El origen de las emociones ni es un misterio, ni es desconocido. Es el diseño en sí mismo que Dios creador ha dado a la humanidad, que significa que la expresividad emocional en el humano es sobreactuada, es decir, permanentemente exagerada, que la sensibilidad es el diseño en sí mismo con que Dios creador ha creado al ser humano. Ellos dicen que Dios seca sus lágrimas en la humanidad, que la humanidad es un diamante para Dios, inclusive que Dios mismo intervino en el diseño de la humanidad en la tierra. Las emociones no tienen origen orgánico, ni en el cuerpo de la persona. Tienen su origen en el diseño mismo del alma humana. Se originan en el alma. Si bien la emoción completa no proviene nada más del ser espiritual, sino que se expresa con componentes orgánicos del cuerpo físico. Las emociones humanas no se generan en clasificaciones bizarras, ni en términos complicados, ni son cuestión de misterio. En los niños y los ancianos, los santacaranos afirman que las emociones ocupan hasta una tercera parte en el alma misma que las genera. Hasta la tercera parte de las expresividades de las emociones
son generadas espiritualmente en niños y en ancianos. Las otras 3/4 partes de las emociones las aportan elementos hormonales, orgánicos y físicos de la persona en aquellos que no son niños ni son ancianos. Esto abre una gran oportunidad para que en el futuro aprendamos cómo controlar las emociones desde el ser espiritual, cómo quitarles intensidades inconvenientes a las emociones, cómo controlarlas, cómo enfocarlas, cómo limitarlas, cómo manejarlas. Pero no desde un medio separado ni ajeno a la persona, sino específicamente manejando cuestiones espirituales que vienen del alma misma para el manejo de las emociones, lo cual puede llegar a ser muy interesante en la manera como nosotros llegáramos a manejar lo que tiene que ver con la depresión. Cuando la depresión no fuera de origen orgánico, sino que fuera una especie como de descontrol que está expresando la persona, podía haber una manera en que encontráramos manejarla definitivamente desde lo espiritual, desde el alma misma. Un primer riesgo de las emociones sería la inmediatez, estar nada más respondiendo al estímulo de este mismo momento. El riesgo de no solamente excesiva inmediatez y espontaneidad, sino también de un desenfoque en la intensidad con la que se llega a reaccionar, pero esto puede llegar a manejarse también desde lo espiritual. Así es que es definitivamente el diseño del alma humana, el hecho de que siempre se esté expresando el ser humano por medio de sentimientos de diferente sensibilidad, porque esto es específicamente la característica que las civilizaciones le dieron a las almas humanas para ser de una extraordinaria expresividad emocional. Y los ejemplos pues los tenemos toda la vida a la vista. Cuando las emociones se vuelven tan terriblemente incontrolables como si absolutamente no tuviera remedio, como si se tuviera que llegar necesariamente al caos y muchas veces a una destructividad ciega. Pero en realidad la comprensión de las emociones, que se dificulta tanto porque parece como si salieran de ningún lado o como si tuvieran que ser entendidas, digamos, como algo incomprensible. En realidad, ellos nos ayudan a comprender que tienen su origen específicamente en el alma de las personas. Y también nos hablan acerca de la existencia de otras humanidades. Hay más humanidades en el universo, porque humanidad es un concepto cultural de complementación, de contraste, de diseño. Las humanidades son distintas porque son culturas de diseño, donde se da mayor importancia a algún elemento. La humanidad de la Tierra es una cultura de diseño, de tal manera que no nació de una manera espontánea. Allá fuera del universo hay otras humanidades, no porque sean como la Tierra, sino porque el concepto humanidad significa una cultura cósmica peculiar y diferente que sirve para complementar o nivelar o contrastar a otras culturas del universo. Ellos, de hecho, dicen que se puede distinguir la presencia de 25 humanidades en nuestra galaxia, pero no son culturas espontáneas, sino que tienen un diseño peculiar, que son como el venir a contrastar o a complementar a otras culturas del universo que sí son espontáneas, digamos. Ahí están las culturas del universo y una humanidad es una cultura de complementación o de contraste, dentro de la cual clasificación quedamos nosotros los humanos en la Tierra.
En nuestro sistema solar, de hecho, hay partes que pertenecen a otros universos, como si hubiera algo así como partes de 6 universos diferentes en nuestro sistema solar, pero serían nada más fragmentos pues muy mínimos en términos de extensión, pero que de alguna manera se están expresando en todo lo que es la superficie de nuestro sistema solar. Toda vez que también hay otros universos además del nuestro. Las humanidades en el universo son contrapesos de grupos de culturas estelares en ciertas ubicaciones del universo. También son complementos para grupos de culturas estelares. Por eso una humanidad, por definición, es una cultura de diseño, cuyo origen no fue espontáneo, y la humanidad de la Tierra es una cultura de diseño que ha sido generada desde la expresividad emocional, desde la intensidad emocional, desde la espontaneidad y la fuerza de las emociones. Ese es el diseño que Dios le dio a la raza humana del planeta Tierra. La definición de humanidad es una cultura de diseño proyectada en alguna parte del cosmos para ser diferente o complementar o nivelar a otras civilizaciones que ya existieran en el cosmos. Por tanto, humanidad no se refiere a la población de nuestro planeta, sino al tipo de diseño al que nosotros espiritualmente pertenecemos, el cual es diverso por parte de los guías, porque lo que se quiso lograr fue un contraste. Humanidad, por tanto, no es el nombre de la población de la Tierra. Humanidad es un diseño de cierto tipo de conciencia en el universo.